Muy buenas a todos, yo soy Fer y hoy no voy a hablar de coches eléctricos, hoy voy a hablar de placas fotovoltaicas. Aunque muchas personas crean que este es un canal sobre Tesla, no es el caso. He hablado muchísimo sobre este coche porque me lo he comprado hace poco, pero mi intención en este canal es hablar de electrificación y eso afecta a Tesla, a otros coches eléctricos, pero también a otras cosas. Hoy en concreto voy a hablar sobre algo que me habéis preguntado mucho, de lo que ya hablé en el canal del Android Libre en su momento, pero que estaba bien traerlo a colación también aquí. Me refiero a las placas fotovoltaicas. Hace un par de años mi pareja y yo nos compramos una vivienda y yo quería una casa, por muchos motivos. Uno de ellos, no el más importante, pero estaba en la lista, era poder poner placas fotovoltaicas de forma cómoda. Se pueden poner en un piso, evidentemente, en el balcón, en la azotea de los vecinos, pero en una casa es mucho más cómodo. ¿Por qué? Porque mi intención era tener en un futuro un coche eléctrico, aparte de por otras consideraciones. Por ejemplo, nuestra casa tiene todo electrificado, el termo de agua caliente, la vitrocerámica para cocinar, la calefacción, el aire acondicionado. Lo único que no está electrificado es la chimenea, que, bueno, casualmente cuando nos compramos la casa tenía chimenea, pero tampoco es algo que fuéramos buscando. Al final, pues es útil, pero tampoco es algo imprescindible. Así pues, hace 2 años yo pedí presupuesto para poner una instalación, pedí presupuestos en varias empresas y una de ellas pues me dio uno que me cuadraba, el trato fue buenísimo y me dijeron que costaba aproximadamente unos 6.200, 6.300 euros la instalación que yo quería. Digo la que yo quería y no la que ellos me recomendaban, porque ellos me recomendaron, por el uso que nosotros teníamos, 8 paneles de 4,5 kilovatios cada uno, más o menos, ¿vale? Yo dije, vamos a curarnos en salud y vamos a poner 10, vamos a sobredimensionar ligeramente. Algunos diréis, vaya, pero no vas a amortizar esos 2 paneles, tenías que haber puesto 8. A día de hoy, yo me arrepiento de no haber puesto 12, os contaré a continuación por qué. Como digo, nosotros antes de poner las placas fotovoltaicas, que las pusimos cuando llevábamos un año en la vivienda, ya tuvimos que cambiar el termo. El termo que había en la casa era un termo de gas, era mucho más caro que uno eléctrico y es verdad que en aquel momento era más barato porque el gas estaba mucho más barato que la electricidad. No teníamos ni idea de lo que iba a pasar, evidentemente, a lo largo de 2022 con una guerra en Europa que nadie se esperaba. Así pues, llevo ya aproximadamente un año con las placas fotovoltaicas. Hablaré de eso, del ahorro total que hemos tenido, de la experiencia durante un año en otro vídeo, pero no quiero entrar en detalle en ese aspecto. Con estas 10 placas nosotros hemos generado más o menos el 50% de la electricidad que hemos gastado durante un año, ¿vale? O sea que el ahorro es considerable, pero va más allá de ese 50%, como digo, que os explicaré en otro vídeo. Para hacer unos números rápidos, por si os lo estáis preguntando, nosotros hemos ahorrado aproximadamente el 50% en invierno, el 60-70% en primavera y en otoño y aproximadamente el 80 o el 85% en verano. De conjunto, hemos pasado de gastar unos 100-110 euros a pagar de media más o menos 30-35 durante todo el año. Meses de 50, meses de 0. También hablaré de eso en otro vídeo. Pero os quiero poner otro ejemplo, que es el de mis tíos. Mis tíos viven en un pueblo, tienen una casa también y pusieron placas fotovoltaicas porque viendo cómo nos iba a nosotros, dijeron, oye, a nosotros también nos interesa. Ellos pagaban muchísimo dinero de luz, unos 400 euros cada 2 meses. Después de poner una instalación parecida a la mía, de unas 10 placas, si no recuerdo mal, pasaron a pagar unos 200 euros, es decir, ahorraron un 50%, pero ese 50% se aplica a lo que tú gastes. Si tú gastas 100 euros al mes, dices, bueno, pues ahorro 50, pero si gastas 300, ahorras 150. Es muy considerable, aunque obviamente depende mucho del uso que hagas. Hay algunos amigos también que me han preguntado, oye, ¿tú crees que a mí me interesaría y tal? Digo, pues mira, depende. Tú trabajas todo el día fuera, usas la electricidad cuando llegas y si no tienes baterías, aunque vendas toda esa electricidad que tú no usas por la mañana, no te compensa para usarla luego por la noche y al final a esas personas, pues en concreto, no le compensaba. Otros amigos pagan 40-45 euros al mes de luz, sin placas ni nada. Tampoco es un gasto demasiado alto y tendrías que tener mucho más plazo de amortización en las placas para que eso te compensara. Yo siempre recomiendo que echéis números. Yo no recomiendo poner siempre las placas o no ponerlas nunca porque es una estafa. No, yo recomiendo que echéis siempre números. Si tenéis coches eléctricos, la cosa cambia. Puede cambiar mucho o puede cambiar poco. Por ejemplo, en mi caso yo tenía contratado 4 kilovatios y yo no he cambiado eso. Pese a que tengo 2 coches eléctricos. ¿Por qué? Porque yo al trabajar en casa conecto los coches cuando las placas están funcionando. El Tesla es capaz de cargar con un enchufe normal a 3,4 o 3,6 kilovatios y el Dacia a 2,2, ¿vale? En función de la hora que sea, las placas producen más o menos una curva de producción. A partir de las 10 de la mañana en verano, 11 de la mañana en invierno, yo lo enchufo, el coche está cargando al tope y a las 5 o 6 de la tarde lo quito. Si un día no estoy en casa porque estoy usando el coche, pues sin problema. Yo tardo aproximadamente 3 días en cargar el Tesla
Tesla y 2 días en cargar el Dacia. De 0 a 100. Nunca lo tengo que cargar de 0 a 100. Pero para que lo sepáis, no es que yo tenga que estar 3 días sin poder coger el coche, ni mucho menos, ¿vale? Aparte, yo podría cargarlo por la noche, con unos precios, bueno, ajustados, pero no tan baratos como eran antes. Y esto es importante. Antiguamente, los precios más baratos de la energía eran por la noche, porque era cuando la industria no trabajaba, cuando la gente estaba durmiendo y cuando la demanda era menor. Actualmente, como hay tantísima instalación de paneles fotovoltaicos en España, los precios durante el día son más bajos. El problema para la gente que tiene coche eléctrico es que si tú lo cargas por la noche te salen más caros que cargarlo durante el día, a no ser que puedas cargarlo en el trabajo, uses placas, etc. Aún así, como ya os expliqué en el vídeo de cuánto cuesta cargar un coche eléctrico, suele compensar, aunque de nuevo hay que hacer números. ¿Y cuánto cuesta todo esto? Bueno, esto es importante. ¿Por qué? Porque yo puse las placas hace un año y de un año aquí han cambiado las cosas mucho. A mí me costaron unos 6.400 euros y gracias a la subvención que da la Unión Europea se me ha quedado en unos 4.700, teniendo en cuenta que esos 700 son lo que yo debo pagar en mi declaración de la renta, porque son unos 2.400 euros de ayuda que se tienen que declarar, ¿vale? Porque es un ingreso. Yo preferiría que me hubieran dado 2.000 euros netos o 1.800 y ya está, pero bueno, las cosas en España funcionan así y a mí no me gusta, pero es lo que hay. Así pues, unos 4.700 euros, ¿que cuánto tiempo voy a tardar yo en amortizarlo? Pues teniendo en cuenta que me estoy ahorrando unos 60-70 euros al mes de luz, podríais decir, bueno, pues divide los 700-800 euros al año, ¿cuántos años te sale? 6 años, 7 años, 8 años. Pero aquí hay una clave y es que los ayuntamientos en España también bonifican el IBI, es decir, el impuesto que tú pagas por tener una vivienda en propiedad, un piso, una casa, lo que sea. Ese impuesto, depende del municipio, se baja en un 30%, en un 50%, etc. En mi caso, pues mi municipio es un poquito rácano y solo baja el 30%, pero me vale. Yo he hecho una solicitud, han tardado mucho tiempo en concederla y me dan un descuento del 30% durante 5 años. Eso, en total son unos 1.250. ¿Pero qué pasa? Que ese descuento no dura solo 5 años, dura todo lo que yo esté usando la instalación. Lo que pasa es que cada 5 años tengo que pedir otra vez el permiso. Si yo eso lo extrapolo, me da que solo en el ahorro del IBI se me amortiza la instalación en 20 años. Pero claro, eso es sin contar lo que yo estoy ahorrando por gasto de electricidad. Conjuntamente, a mí se me va a amortizar la instalación en unos 5 o 6 años, si nada cambia. Si los precios de la luz suben muchísimo, lo amortizaré antes, y si bajan muchísimo, pues tardaré más en amortizarlo, sencillamente. Algunos me preguntan, ¿pero no tienes puestas baterías? A ver, no, porque yo trabajo en casa, yo uso muchísimo la producción de las placas solares y si vendemos, aproximadamente un 15% del ahorro que tenemos es de la venta, o era antes de tener 2 coches. ¿Por qué? Porque antes, cuando solo teníamos el Dacia, mi pareja se lo llevaba a trabajar, para eso está, para ahorrar dinero en gasolina, ¿no? Entonces ella se lo llevaba y cuando llegaba a las 7 a las 8 de la tarde lo enchufaba. ¿Qué pasa? Que en ese momento ya no hay placas, ¿vale? Ya no hay producción de placas y no hay ahorro de electricidad. Pagábamos esa parte y luego a lo largo del día se vendía. ¿Compensaba? Sí. ¿Compensa tanto como ahora? No. ¿Por qué? Porque ella se lleva un coche u otro, depende del día, y el otro está cargando cuando las placas están produciendo. Es decir, ahora mismo, en mi caso, las placas están ahorrándome pues el 60-70% del gasto de la casa y el 80-90% del gasto del coche, porque hay veces que yo tengo que cargar fuera. Tengo que cargar los cargadores de Endesa, los supercargadores, donde sea. Pero normalmente lo cargo en casa o en cargadores gratuitos, como los que os conté en el viaje de la Diputación de Badajoz, en sitios como Monesterio, como Fuente de Cantos, Zafra, Mérida. Tienen sitios con cargadores gratuitos y yo viajo mucho por Extremadura, ¿de acuerdo? Pero aún así no es todo. ¿Que si no hubiera cargadores gratuitos en vez de ese 80% sería el 70% de ahorro? Pues sí, pero teniendo en cuenta que nosotros nos gastábamos unos 150-170 euros de gasolina entre los dos al mes sin viajes largos, porque si nos vamos a la playa o nos vamos de vacaciones el gasto es mucho mayor, pues ya os daréis cuenta de que estamos hablando de un ahorro medio, redondeando a la baja, de unos 200 euros al mes, entre el ahorro energético de la casa y el ahorro energético de los coches. Por eso tenemos 2 coches eléctricos, que a la gente le choca mucho. Normalmente tienes uno y luego tienes uno de gasolina para viajar porque tardas mucho en viajar. Falso, ya lo he demostrado y yo no tengo problemas con eso. ¿Merece la pena poner unas placas fotovoltaicas en vuestra casa? Seguramente sí, pero hay casos en los que no. Os recomiendo que echéis números, que preguntéis cuánto cuesta ahora, porque a mí me costó la instalación 6.400 euros, pero el aumento del precio de la mano de obra, la inflación, el aumento del precio de los materiales, todo hace que la última vez que yo lo vi, mi instalación hubiera costado, en vez de 6.400, 7.200 o por ahí. Y eso fue hace unos meses ya. Con lo tanto, ahora lo mismo, ¿es un poquito menos o es un poquito más? Aún así, desde mi punto de vista, en vez de amortizarla en 7 u 8 años, lo amortizas en 10 o 12.
¿Que te interesa? Bien. ¿Que no? Pues bueno, pues bien también. Y lo de poner batería, como digo, en mi caso no me interesa porque para amortizar la batería necesitaría 8 o 10 años aproximadamente, que viene a ser el tiempo de garantía y de uso medio de esa batería. Actualmente, pues no me interesa. También es verdad que mi inversor acepta baterías de Huawei, de LG y de alguna marca más, pero no cualquier batería, que algunos me habéis dicho, hay baterías por 3.000 euros, hay baterías de segunda mano o de segundo uso, mejor dicho, por 4.000 euros, grandes y tal. Digo, bueno, pues sería interesante, pero tendría que cambiar el inversor. ¿Se puede hacer? Pues sí, pero son otros 1.000 euros. Ahora mismo, ya os digo, yo puedo pagar de luz meses de 15 euros, meses de 50 en invierno y meses de 0 en verano. De media 30 euros para amortizar una batería de unos 6.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 euros. Necesitaría muchos años y ahora mismo, como digo, no me compensa. Si tenéis cualquier duda, dejádmela en los comentarios. Voy a intentar responder a todas. Si creéis que me he equivocado en algo, pues me lo decís, que digo, oye, a lo mejor he patinado en algo y no me he dado cuenta. Me lo decís también. Sobre todo, muchas gracias a los que estáis comentando y a los que criticáis de buena manera, educadamente. Yo estoy encantado de debatir con vosotros. Algunas veces he dicho, hey, tienes razón, esto no me he dado cuenta, y lo comento en el próximo vídeo o te lo digo directamente en el comentario, y sobre todo porque no sois muchos los que entráis a meter un poquito de bulla o a decir que no estáis de acuerdo de mala manera. Sois la mayoría un encanto. La verdad, estoy súper contento con todos vosotros. Espero que vosotros también estéis contentos conmigo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.